Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos a ustedes la bienvenida a nuestro programa Asociación para el Crecimiento y el Empleo. En este programa generalmente tratamos asuntos económicos porque es una de las bases sobre las cuales nos hemos conformado como asociación. Las investigaciones que hemos realizado a través del tiempo en materia económica nos da una perspectiva de cada uno, de la economía en general, obviamente, que es de donde partimos, pero nuestro interés como participantes, su servidor participa en la Cámara de Comercio y el señor Juan Baumgartner, Baumgartner, porque estoy practicando el apellido con mucha dificultad y se le facilita mucho. Lo practico desde que era pequeño. Entonces no hay problema. Como el asunto inmobiliario también es una actividad que el señor se ha dedicado, pues yo creo que la mayor parte de su vida, si no es que toda, pero ya habrá la oportunidad de que nos los comente. Y justamente esta es pues nuestra intención en este programa. Les decía a ustedes que a raíz de las investigaciones económicas y de nuestro modelo que tratamos, que su servidor lo ha realizado en Fusión Científica Empresarial, que es la empresa que tengo asociada dentro de esta asociación, valga la redundancia, nuestra investigación económica y de mercados, pues la tenemos con este ejercicio. La cuestión es que es muy difícil en un momento dado penetrar la cuestión de la estadística, la economía, a los negocios. Su interpretación es muy importante porque sirve para marcar los lineamientos del comportamiento general de los sectores donde se participa y el comportamiento general de la economía. Generalmente en tiempos ordenados llevan una tendencia de alguna forma constante que se marca a través de los años y es lógico que esa tendencia continúe, siempre y cuando no nos encontremos con un cambio de presidente de la magnitud de la que estamos viviendo estos días, que nos forzan un poquito a pensar realmente cómo se alterarán las cosas para el futuro. Pero bueno, la cuestión de esta manera es como nosotros hemos invitado a los socios de esta asociación a que nos hablen justamente de su negocio, justamente de su perspectiva y obviamente se trata a través de este programa y de este canal hacer un programa de mercadotecnia. O sea, la intención de que nuestra Asociación para el Crecimiento y el Empleo tengamos este programa es que a través de esto gire nuestra cuestión de mercadotecnia. Es muy difícil para profesionistas o empresas pequeñas tener un plan estructurado de mercadotecnia que le garanticen un proceso continuo de sus ventas. Entonces nuestra intención pues es a través de este programa de que vengan nuestros invitados y nos hablen de su negocio. Que sean ustedes, por ejemplo, a los que les interese en este caso el marco inmobiliario, la compra de algún bien inmueble, etcétera, tengan la referencia de quién lo hace y dónde se le puede localizar. Y además qué se hace, y además en un momento dado que tengan ustedes la confianza de que las personas en un momento dado que están en este canal, obviamente son personas o personalidades ya que se han ganado un prestigio muy serio a través de la explotación de su ramo y son, no son unos improvisados que le llegan a usted a ofrecerle alguna situación, sino que tenemos interés que a través de una actividad honorable sea un momento dado y siga siendo la fuente de los ingresos y que estamos interesados desde luego en que nuestro país crezca y que nuestro país progrese porque en ellos pues va mismo nuestra situación. Muy bien, entonces vamos a entrar directamente a la cuestión de los servicios. Los servicios inmobiliarios están junto con otros servicios como son los servicios financieros en materia estadística. Y los servicios financieros y los servicios profesionales, los servicios corporativos, estos cuatro renglones los juntamos nosotros por efectos de que las personas ocupadas
no las presentaron separadas para cada uno de estos sectores, sino todas las personas ocupadas las agruparon en estos 4 sectores. Pero vamos a concretar nosotros específicamente, por ejemplo, en el crecimiento que ha tenido, como para arrancar esta plática y arrancar un momento dado este comentario sobre la cuestión inmobiliaria con nuestro invitado, para tener un punto de partida. Un punto de partida que nos ligue justamente a esta perspectiva que nosotros presentamos para el mediano plazo. Y la basamos fundamentalmente en esto. Primero los ingresos del sector y luego los comparamos con el personal ocupado y sacamos un promedio de ingreso por persona ocupado y sabemos cómo le está yendo al sector y cuál es su tendencia. Y por ejemplo, nuestra base estadística son desde el 2000. Desde 2000, ¿por qué empezamos? Porque nosotros ya hemos ejecutado unas bases mucho más grandes, pero partimos del 2000 porque fue una cuestión coyuntural en el mundo que no percibimos nosotros a veces en nuestro negocio, en nuestro diario vivir, pero sí la cifra nos da el impacto importante. ¿Qué pasó en el 2000? En el 2000 pasó que China se incorpora al comercio mundial y bueno, también algunos países asiáticos, etcétera, ¿no? Pero eso fue un impacto muy importante en el crecimiento de los Estados Unidos. O sea, afectó el crecimiento de los Estados Unidos. ¿A qué magnitud? Pues a una magnitud de que China creció en un promedio del 2000 hasta el 2012 a razón de un 13% anual y los Estados Unidos lo hicieron a razón de un 6%. O sea, China creció el doble. Eso es importante porque en el mercado mundial, pues Estados Unidos, uno de los principales protagonistas, pues fue paulatinamente desplazado hasta llegar a ser lo que ahorita ocurre con que China es el primer país en el mundo de negociaciones comerciales, lo que fue durante mucho tiempo Estados Unidos. ¿Y qué pasa entonces? Que Estados Unidos decrece su participación, decrece su PIB, que fue muy importante, y nosotros vamos con él. Entonces, por eso tomamos como punto de partida esto, porque en las tendencias a largo plazo se ve exactamente el corte en la economía mexicana, que veníamos muy bien, estábamos muy contentos de que en 1994, con la apertura comercial, nuestras exportaciones crecieron voluminosamente, pero estábamos operando con superávit. Digo, pero, porque después ya no. Pero ahí era muy importante porque nuestra balanza comercial pues nos empezó a ir muy bien. Pero a partir del 2000 también empezó a ser deficitaria. Y obviamente esto pues también fue consecuencia de esta incorporación de China en el mundo. Tuvo muchas cuestiones también muy importantes. Una de las investigaciones también nos da unos indicios de por qué pasó la crisis del 2000-2009 por la falta de recursos al entrar China al comercio mundial y drenar parte de esos recursos de su país. Pero en fin, ese es otro tema. La cuestión es esta entonces, que desde el 2000, por ejemplo, desde el 2000 al año pasado, al 2016, ¿sí? Por ejemplo, los ingresos del sector inmobiliario, estos ingresos que nosotros manejamos, es el valor agregado, que es el valor agregado que se le quitan los impuestos y los subsidios, o sea, es el PIB, pero como se le quitan impuestos y subsidios, se le denomina valor agregado. Entonces, el valor agregado de los ingresos del sector inmobiliario tuvo un crecimiento de un 100% como base, que fue el 2000, al 2016 fue 168, o sea, creció un 68% los ingresos. Esto se ve muy atractivo realmente. Quiero decirles a ustedes que, por ejemplo, el sector financiero se duplicó, creció 102%. Los servicios profesionales crecieron 148%, o sea, los servicios profesionales crecieron menos que los servicios inmobiliarios, los 68 de los inmobiliarios, 49 de los servicios profesionales, sin embargo los servicios financieros 100%. ¿Qué ocurre? Que el total de estos sectores, el total en un momento dado, creció
creció en promedio un 76%. Ahí pues estaría, bueno, pues no está mal, crecimos. Nada más que las personas ocupadas en este sector crecieron 137%. O sea, ¿qué pasó? Pues sí crecimos al 68%, pero las personas que se dedicaron en promedio a trabajar con nosotros aumentaron, como les decía a ustedes, un 76%. Entonces el ingreso promedio en el sector inmobiliario bajó en términos reales y a precios constantes de un 100 a 75%. O sea, el ingreso promedio por persona ocupada en el sector inmobiliario perdió un 25% en términos reales. Eso pues nos da una cosa que pues ya nuestros amigos que están en cada uno de los sectores por su práctica lo conocen bien. Nos enfrentamos a un caso de competencia pues que es importante que no conocíamos. Entonces dentro de ese marco pues iniciamos nuestra plática, don Juan, en el sentido de, ¿cómo lo ve? En la inmobiliaria, que ya llevamos alguna actividad, primero construimos condominios, con las crisis económicas, varió la situación y entonces hemos acumulado experiencia por una parte en la construcción y después en el aspecto inmobiliario. Somos actualmente en la empresa, una pequeña empresa de asesoría inmobiliaria. Independientemente de los conceptos generales que manejas como buen economista, debemos de aterrizar. Eso es justamente aquí el lado práctico. Debemos aterrizar lo que a nuestros televidentes puede interesarles. Primero que nada, tener la idea concreta de que el 70 u 80% del patrimonio de los individuos comunes y corrientes de nuestros conciudadanos lo tienen en un patrimonio inmobiliario. Entonces, esto es cuestión de enfoques. El enfoque en este caso es el micro, es donde nosotros trabajamos desde hace muchos años. Entonces, también hay que aclarar que con toda la evolución que ha habido de todo tipo, principalmente tecnológico, pues la experiencia muchas veces ya no sirve mucho y entonces tenemos que actualizarlos. Y la primera pregunta que tendrá una persona que quiere, por ejemplo, vender su propiedad, es decir, bueno, ¿y yo qué gano con contratar a un asesor inmobiliario? Bueno, eso es como contratar un seguro de gastos médicos o un seguro de vida. Si tiene un seguro de vida y pasó otro año, dice uno, bueno, pues si fuera la vista a corto plazo, diría, pues invertí y no gané nada y nada más perdí mi póliza. Con la prima debe ser. La prima correspondiente. Entonces, el contratar a un agente inmobiliario, un asesor inmobiliario, ¿qué es lo que va a hacer? Un seguro. Tenemos un aviso para cortar y para poder ahorita continuar en un momentito más. Entonces pues nos vamos a corte, si es así la indicación, y seguimos en unos momentos. De acuerdo.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Más o menos. Señores, nuestro programa. Les había comentado que nos acompaña en el sector inmobiliario nuestro estimado amigo don Juan Baumgartner, ahora sí pronuncié bien su apellido. Es una persona, como también don José Luis Batus, que nos acompaña aquí, son personas que hemos tenido la oportunidad de conocernos en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y hemos trabajado juntos y formamos parte de algunos grupos donde cada uno en su actividad ha participado activamente. Ahorita en un momento dado les comenté a ustedes que nuestro amigo don Juan ha estado su vida en el sector inmobiliario y ya después de la introducción que les presentamos empezábamos pues a tomar sus opiniones y su experiencia y desde luego dar a conocer sus servicios, porque este es uno de los objetivos que nosotros pretendemos en este canal. Darnos a conocer. Esto es un programa de ventas, decimos, aunque no les gusta, ya van a vendernos, por si que más quisiéramos venderlos, pues sí, pero con todo el respeto también, en un momento dado, dar a conocer a los profesionales de este sector cómo es realmente la práctica y cómo vemos de alguna manera su perspectiva económica, que más o menos la mencionamos en un aspecto nada más muy breve de cómo han crecido los ingresos y las personas ocupadas y cómo realmente el ingreso real ha decrecido en este sector. Al rato con el señor Matus hablaremos del sector profesional y así tendremos pues la continuidad de este programa, pero reforzada para que no sea aburrido y que nos cueste trabajo llegar a todos los interesados en cada uno de estos sectores, pues nada mejor que la experiencia de personas que han estado gran parte de su vida en este trabajo y ya habíamos empezado con don Juan, entonces a quien le pedimos pues que continúe con lo que interrumpimos por el corte. Bueno, entonces, el antecedente, lo que dijimos es la importancia dentro del patrimonio en general de los ciudadanos mexicanos que ocupa el inmueble o el patrimonio inmobiliario que tengan. La experiencia que tenemos ha sido muy amplia, pues desde los 68 en forma concreta, primero en la construcción, desarrollo de condominios horizontales y después en el asesoramiento inmobiliario posteriormente. Las personas que nos escuchan de seguro ya oyeron de empresas muy grandes que tienen muchos asesores, empresas grandes que tienen, no sé, 50 señoras, que colaboran con ellas en ventas, otros que tienen un área especializada en diferentes partes. Nosotros somos lo que podríamos decir una inmobiliaria boutique,
sí se puede tomar en cuenta. El asesoramiento y la aportación de nuestra experiencia es en forma personal con un breve equipo de trabajo. Pero también comenté anteriormente que primero que nada una persona que quiere vender un inmueble dice, bueno, ¿yo para qué contrato? Yo pongo un anuncio y yo pregunto por ahí, o puede ser la alternativa también, contrato un valuador que me va a decir cuánto vale mi propiedad, o alguna investigación. Sí puede funcionar, si tiene suerte. Eso es. Y encuentra un comprador adecuado. Sus papeles están bien, no tiene ningún problema, etcétera. Bueno, pues sí lo puede hacer, ¿no? Pero después resulta que en la realidad no siempre suceden las cosas, y eso lo hemos visto en muchos años de experiencia, que algún documento no está bien, que no se tuvo la apreciación del valor, y se pasé un año y no lo vendí, pues la avalúa estaba mal, porque el evaluador, hay de todo tipo de evaluadores, de la misma manera que el llevar el asunto con los notarios, pues los notarios en general, el Distrito Federal, son muy confiables, pero unos ven la ley desde este punto de vista y otros lo ven así, y en el caso de una herencia dicen, pues yo aplico la ley así, y el otro lo aplica así, y a lo mejor no es lo más conveniente. Entonces tiene que tener uno conocimiento de cada uno de los pasos, cómo se puede resolver en caso de que haya algún impedimento o algún retraso, algún problema intermedio. Entonces pueden decir, no, todos mis papeles están bien. Bueno, si todo está bien y encuentras el cliente adecuado, etcétera, puede funcionar. Entonces, recalcamos que hay áreas muy diferentes en el negocio inmobiliario, los promotores que hacen condominio, los otros que se dedican a las bodegas, etcétera. Pero aquí es importante tu asesoría, que va dirigida específicamente a este tipo de personas, como decías que el 70% de su patrimonio, podríamos decir que está en su casa. En su casa, o que quieren, por ejemplo, invertir su dinero, porque ahora, con todo el respeto de los banqueros, pero tú depositas dinero y te dan 3% al año. Dice, muchas personas han dicho, mejor compro un inmueble y lo pongo en renta. Que realmente así es. Y entonces me va a ser más productivo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde invierto? ¿Cómo invierto? Y me será o no me será más conveniente esta posible solución. Claro, y menos riesgosa. Mucho menos hasta el momento. O sea, tiene un riesgosa. volado cuando él lo hace solo de que resulte mala la operación. O sea, puede decir que el 50% se está jugando a que le salga mal, y chanza un 50%, que le salga bien. No, pero a lo mejor no es como un volado de sí o no, sino de que la rentabilidad no sea la mejor, no sea la óptima, será rentable, ¿no? Y que el cliente pues no resulte como se esperaba. Bueno, eso ya sería en cuanto a la posibilidad de que lo ponga en renta, pero ese es un caso particular. Alguien que dice, yo quiero invertir porque no estoy satisfecho con lo que me produce mi dinero en el banco, que además se deprecia, y todo lo que ya conocemos. Así es. Y con el riesgo de que nos den otro susto, como suele ser por los últimos años. La gente joven no lo cree, porque gracias a Dios no han vivido los colapsos que vivimos yo como ingeniero y mis compañeros de constructoras, que vivieron colapsos tremendos. Y sin embargo, los que tenían algún respaldo inmobiliario, con el tiempo sobrevivieron. Sí, Los que tenían nada más una constructora, pues ahí terminó su constructora por la crisis. Que quiere decir que hay una garantía jurídica, una garantía legal y una física. O sea, que la persona va, toca y dice, aquí están mis tabiques. Así y es. desde el punto de vista jurídico, algún día resolveré si me sale un inquilino inconveniente. Pero ese es el caso en el cual invierten para rentar. El otro es que dicen, oye, ¿vendo o no vendo? Bueno, pues entonces empieza el diálogo. Si vas a vender, ¿en qué vas a invertir? Si no tienes en qué invertir, pues entonces no vendas, o si vendas. Y la regla general es a que dicen, vende cuando te compran y compra cuando te venden, no siempre se cumple. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Pues porque tiene que tomar en cuenta la Porque edad. estar Tiene que pasivos tomar... esperando que te caiga alguien para que te compre. No, nada más eso. Bueno, sí. Pero no, el asunto es este. Tiene que hacer un análisis que muchas veces nosotros aportamos experiencia, aportamos información,
Porque puede ser una gente, como tenemos un caso ahora, un par de viejitos que tienen un 89 y el otro un poco más edad, ¿no? Es Y mayor. ya ese nos gana. Entonces dicen, oiga, queremos vender este inmueble que tiene tales problemas. Bueno, pues entonces lo que nosotros le decimos, mire, tome en cuenta esto, si tiene inquilinos, qué va a hacer con él, etcétera, ¿no? Ese es un caso particular, muy particular. Después se asesora y se le dice, yo te doy los elementos para que puedas tener un mejor panorama sobre la posibilidad de que vendas o no vendas. Entonces esa regla de que vende cuando te compran, compra cuando no siempre se cumple. En general sí es, cuando yo quiero vender, bueno, pues entonces se acercan a nosotros. En general hemos trabajado mucho con los miembros de la colonia de habla alemana. ¿Por qué? Porque, con todo respeto, ellos llegan y dicen, mira, este es tu trabajo, tú haces las cosas y yo me dedico a lo mío. Entonces, es una formalidad, es un comportamiento así muy seguro, pero con esa idea, tú eres el que tienes la experiencia, tú eres el que vas a recibir los honorarios, por lo tanto, asesórame, ¿no? Bueno, y ya ellos tienen que decidir, siempre pues, el propietario es el que decide. Entonces, por eso es importante que las personas analicen y digan lo que ya recalqué varias veces. Así es. ¿Vale la pena o no vale la pena el hacer la consulta y el estar apoyado? Y había dicho anteriormente, hay inmobiliarias que tienen, no sé, en una zona determinada, como en Jardín de Pedregal, pueden tener 80 casas. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta que los promotores dicen, si no vendo esta casa, promuevo la otra, si no promuevo la otra. Entonces, no hay el interés enfocado como nosotros en general tenemos pocos clientes, pero que ponemos 100% nuestro interés en que se promueva y se venda esa casa, esa propiedad. Y además la forma de contratarla o cerrar la operación, ustedes obviamente también tienen la experiencia para recomendar también. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Claro, porque se va uno a hacer su propio contrato y conviene que ya tiene experiencia en los casos que han pasado, etc. No, bueno, ya ni hablamos de experiencias recientes porque sí ha habido, desgraciadamente, unas situaciones graves, pero eso no tiene que ver con el contrato, sino porque hay determinados delincuentes que se roban la casa y el terreno completo, ¿no? Pero sí es muy importante lo que comentas, ¿no? Sí, en el momento que se tiene el cliente, bueno, hay que garantizar que por una parte vaya a comprar el que dice que tiene el dinero y la posibilidad, el trámite bancario, cómo hacerlo, si es que va a tener un crédito bancario, y amarrarlo con un adecuado contrato. Y después se lleva a cabo la operación, ya se complementará, ¿no? Claro. Sí es importante, si le cambias un par de palabras, ya se convierte en un contrato de promesa. Y el que va a con mala fe, pues ya sabe qué poner de alguna forma ahí para poder. Y aunque no sea de mala fe, sino sencillamente que esa ignorancia por ambas partes y después, como ya sabemos, viene el conflicto y no hay peor de situación en la cual, pues el dicho lo dice, entre abogados te veas, ¿no? Entonces hay que hacer la protección. El otro aspecto que decía de los notarios también, hay notarios que están con un determinado enfoque para determinado tipo de problemas, pues es más adecuado que otros, ninguno de ellos van a incumplir, ¿no? Después el otro punto también importante, pues el tener la minimización del costo social, digo del costo fiscal, ¿no? Del costo social, claro, ¿no? Sí. Exacto. Eso no quiere decir que haya evasión, ni que haya tampoco la otra que es la elusión. Ya sabes que ilusión, ¿no? La Ilusión, ya sabemos que es aplicar como cierto personaje en Estados Unidos que encuentra un hueco, aplica, no paga los impuestos, pero va contra el espíritu de la ley, contra el espíritu de los legisladores. Claro, ellos pues, le llaman alternativa o algo así, pero bueno, no, se trata de cumplir con la ley, tener minimización y resolver todos los problemas que vayan presentándose en caso de que aparezca. Eso es básicamente lo que hacemos. Y nos actualizamos porque, como dice un hijo mío arquitecto, que toda la experiencia anterior ya no vale. Yo creo que sí vale. ¿No? Sí, cómo no. Así es. Así es, pues, más o menos así es, pues, ya hay muchas cosas que comentar en cada uno de los temas que
que tratamos en esto, pero sí queremos hacer énfasis en el sentido de que cuenten ustedes con profesionales de gran experiencia que los pueden apoyar para realizar su operación, que tal vez sea una operación que ustedes puedan realizar en la vida o han realizado muy pocas y la experiencia pues se tiene que nutrir y tenemos que estar, yo considero que es mejor apoyarse en profesionales para poder llevar a cabo sus actividades que no estamos acostumbrados a hacerlas. Y además que cuenten con nosotros, no solo para poder recurrir en este caso a un caso de profesionales o un caso fiscal, sino también en lo que ustedes necesiten, también en su propio negocio. Nosotros queremos asociarnos en estos momentos difíciles y de oportunidad para que de una vez México se sacuda un poquito esa dependencia que hemos tenido por muchos años y algunos siglos, y entonces podamos activar los negocios en los cuales muchos mexicanos estamos inmersos y que no tenemos relación efectiva con el sector externo. Mucha de la operación importante de nuestro país se basa en el sector externo. Y vamos a ir a un corte, señores, y seguimos con nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Señores, es muy importante. muy bien. Continuamos con nuestro programa y en este caso pues nos permitimos invitar a don José Luis Matus, doctor en finanzas y administración y expresidente de la Asociación de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Antes se decía del Distrito Federal, pero bueno, es de la Ciudad de México. Y además, como también les comentaba, participante en algunos grupos especializados dentro de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Los tres, pues nos hemos conocido allí, también nos encontramos y realmente pues ya somos ahí veteranos también. Aclara dónde. En la Cámara de Comercio. No, bueno, entonces nos hemos conocido, hemos hecho muy buen equipo y entonces ahora aquí en este programa, en la Asociación para el Crecimiento y el Empleo, lo que pretendemos es favorecer nuestros negocios. Para eso los invitamos también a ustedes. O sea, que piensen un momento dado en estos momentos muchas cosas que solos no han podido hacer y eso se los puedo garantizar que han tenido muchos obstáculos para poder desarrollar su negocio. Primero llegan hasta cierto nivel, se caen las ventas, se quedan sin crédito, sin apoyo y parece ser que otra vez se tiene que volver a empezar. Entonces, también crear un departamento de mercadotecnia que lo exige ya estos tiempos competitivos. No podemos seguir trabajando en forma personal, buscando clientes. Sí podemos, porque lo hacemos, ¿no? Pero necesitamos una estructura más fuerte para ser competitivos, para que no nos coman, como ha pasado con el tiempo, el mandado. Y bueno, vamos a hablar aquí de los profesionistas, principalmente en la materia fiscal y administrativa, pero para mí que los contadores en un momento dado han sido las personas muy importantes en el crecimiento de nuestro país y sobre todo en el crecimiento empresarial. Son realmente pues los mexicanos que han apoyado de alguna forma el crecimiento internacional de las empresas que se establecen en México y participan en el sector externo y de empresas que de alguna forma pues destacan. Y para este caso pues yo le pediría a don José Luis pues que nos vertiera su experiencia y en un momento dado sus habilidades para efectos también de favorecer a su gremio. Gracias, licenciado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por venir. Atinadamente has comentado puntos estratégicos dentro de la operación en las empresas y particularmente en las empresas pequeñas y medianas. ¿Qué sucede? Que las empresas pequeñas y medianas requieren de servicios profesionales y, como bien lo mencionaba el licenciado, de personas especializadas en ese tipo de actividad con el objeto precisamente de lograr un encauce vertiginoso desde un principio, partiendo de una planeación. Y quisiera comentar algunos aspectos relativos a operaciones o actos previos que cualquier negocio que inicia requiere, independientemente de que el especialista pues no será precisamente el más destacado del país, porque seguramente les va a cobrar un poquito más que aquel que tiene los conocimientos experimentados y a prueba de práctica. Para este efecto, seguramente ustedes como empresarios han estudiado parte de ese núcleo poblacional que pudiera consumir sus productos y al mismo tiempo estudiar a los consumidores activos de esos productos o servicios. Hemos pensado ya seguramente en ese producto o servicio. Hemos pensado igualmente en qué necesitamos o cuál es el techo financiero que requiere y la estructura necesaria con el objeto de echar a andar ese probable negocio. Sin embargo, es importante también considerar que no el hecho de mantener un techo financiero de acuerdo a una operación completamente inalcanzable, lo tendremos que aterrizar en un término completamente práctico, dado a nuestra propia capacidad técnica, nuestra capacidad financiera, y de esta manera echarlo a andar. Con la posibilidad, como bien lo mencionaba el licenciado, de que más adelante
se obtenga algún crédito, un financiamiento que permita darle mayor impulso a esas operaciones. ¿Qué significa entonces? Si después del techo original lo aterrizamos a un techo real, indicaría así de que los elementos que convergen dentro de esa operación o de esas operaciones a partir de mis actos comerciales, pues serían completamente manipulados por mí. Es decir, necesitaría ubicar dónde va a ser el lugar, ubicar las condiciones de ese local, ubicar el volumen de los consumidores y ubicar igualmente todos los elementos que me van a hacer interactuar para poder desarrollar mis actividades. Si esto se cumple, pues entonces significaría que he estudiado perfectamente a mis consumidores nicho de acuerdo a mi producto o servicio que quiero manejar. Quiere decir también que he analizado el potencial que cubren mis competidores y de esa manera poder balancear mi capacidad técnica, mi capacidad financiera, mi capacidad comercial, con el objeto de ¿qué? Pues de regular la inversión que inicialmente quise implementar. Pero hay algo muy importante. Esa inversión con esos elementos ya convertidos en factores de trabajo, en factores comerciales, en factores empresariales, necesito igualmente evaluar cuáles son las condiciones de recuperación, independientemente de que la recuperación lo debo considerar que no sea de inmediato. ¿Por qué no de inmediato? Pues porque seguramente el auto que compré, pues ese lo tengo que castigar durante 4 años, la computadora que tengo lo voy a castigar igualmente en 4 años, y así en esa misma forma iré castigando cada uno de los elementos que conforman esta estructura de trabajo. Por tanto, si me atrevo como empresario a pronosticar las condiciones de operación y al mismo tiempo pudiera situar cuál es el periodo de recuperación, lo podría hacer. ¿Por qué? Porque esto estará respaldado conforme a los consumos de acuerdo al nicho que inicialmente mencionaba. Esto es, la recuperación es la parte pues retornable de la inversión. Por tanto, aquí en este mercado estamos precisamente ¿para qué? Pues para recuperar oportunamente esos elementos que más adelante irán y se mantendrán en un crecimiento futuro. Un aspecto importante después de haber implementado esta empresa o este negocio es el plan de organización. La organización que forma parte desde luego del proceso administrativo y de la administración en general. Todos los documentos de investigación que hice para la implementación de la empresa es parte de mi talento, es parte de la misma inversión, y es necesario conservarlo en un lugar específico que incluya pues todos los elementos desde el estudio de población, como les mencioné, los consumidores activos, los productos, servicios, los consumidores nichos, etcétera, los competidores. Es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque más adelante esos elementos nos van a servir de base. ¿Para qué? Para poder ponderar las condiciones de otras operaciones. El catálogo de nuestros productos. ¿Cuál es ese catálogo del producto y cuál fue o con qué empecé a trabajar? Es necesario tenerlo ahí dentro de ese aspecto, ese apartado de administración. Pero hay algo muy importante que es necesario considerarlo. ¿Cuál fue o con quién acudí? ¿Quién fue el que me orientó para no elegir, sino para encajar mi régimen fiscal? Eso es muy importante. Eso es muy importante contemplarlo. Y seguramente es la parte más delicada del caso. El catálogo de proveedores lo debo conservar, mi catálogo de clientes, mis expedientes de los trabajadores, mi facturación electrónica.
es importante Y ahora dentro, es necesario. por supuesto, es completamente Un paso ahí, importante. Muy bien. Pues en este breve resumen que acaba de hacer el contador, es muy importante repasarlo porque señala atinadamente los puntos que necesita cualquier empresario para empezar no solo su negocio, sino tal vez un nuevo proyecto. Pero para que con un seguimiento puntual, pues saber a dónde va. Hay que cuidar aquello que tuvimos como idea en un momento se materialice en el primer paso más importante, empezar. Y después hay que ver si vamos por el camino y tener un momento dado la oportunidad de virar a tiempo ante los factores adversos como el señor Trump en este momento, ¿no? Entonces yo creo que le va a costar mucho trabajo su continuidad en esa manera de gobernar y principalmente la obstrucción interna que tiene un momento dado para ver. Ya hemos visto la respuesta de los norteamericanos. Señores, pues estamos a sus órdenes, les agradecemos a ustedes su presencia. Para nosotros el tiempo parece que se nos va volando. Espero que ustedes también tengan la oportunidad de saber que estamos a sus órdenes. Se han pasado nuestro teléfono y cualquier cosa estamos para servirle. Información de todo lo que se vertió aquí está disponible para ustedes si nos llaman. Señores, a sus órdenes, muchas gracias. Gracias. Gracias.